algunos camiones que han permitido cierto abastecimiento, pero la situación es muy compleja. Y el temor es el enfrentamiento de pueblo con pueblo, es decir, de gente que en la necesidad de trabajar y en la lógica de la informalidad de nuestro país se enfrente con los manifestantes y termine esto ya no siendo un caos, sino siendo una absoluta anarquía de la cual luego no podremos salir. Eso hay que tenerlo monitoreado y cuidado. La Defensoría del Pueblo está monitoreando eso permanentemente. Y cuando digo Madre de Dios, también digo Pucallpa, donde las cosas también comienzan a ponerse color hormiga, digamos, ¿no? A ponerse complejas. Ojalá que no lleguemos a situaciones de las que luego nos tengamos que arrepentir. Para seguir haciendo análisis de la situación política de nuestro país, hoy nos acompaña el analista político y periodista Iván Arenas, con quien queremos conversar de varios temas de coyuntura y otros, por supuesto, aquí en el programa. Iván. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. El Ejecutivo, tenemos entendido, está preparando un proyecto de ley para presentárselo al Legislativo que busque aprobar las elecciones en el 2023. El Congreso de la República, a través de algunos de sus voceros, sobre todo los más pegados a la derecha, han dicho que no lo van a aprobar y que esto significa una debilidad por parte del Ejecutivo. Me pregunto, ¿cómo hace entonces el Ejecutivo para disminuir la tensión si en los movimientos políticos que intenta hacer se encuentra un Congreso que rápidamente le dice no te voy a apoyar en eso? Es que hay dos cosas importantes también, no solamente los sectores, digamos, de derecha han mencionado que no van a apoyar ese proyecto que tiene el legislativo, sino además también de la propia izquierda. La propia izquierda, acuérdate tú, sectores de izquierda básicamente alineados a Perú Libre, lo que dijeron ellos, no dijeron ahora, sino lo vienen diciendo siempre, es que no iban a aceptar un adelanto de elecciones si no hay un referéndum de Asamblea Constituyente. Pero además de eso, ellos decían, primero acuérdate que decían que la renuncia de Dina tenía que ser inevitable y que William no debía asumir y que se conformara una nueva... Y de esa mesa directiva debería salir el reemplazo a Boluarte. Es decir... Exactamente, o sea, hay posiciones maximalistas en este caso de ambos sectores. En este caso, las bancadas de izquierda lo que querían era, de alguna otra manera, acuérdate tú, el congresista Bermejo, cuando decía, tiene que existir de alguna otra manera una nueva transición, pero la nueva transición quería tutelarla a ellos. Entonces, en un proceso de negociación política como es el Congreso, es muy difícil que eso ocurra. Y es muy difícil que eso ocurra también porque evidentemente el Ejecutivo no tiene mucho margen de maniobra en este caso. Exactamente. Quien tiene que tener de alguna otra manera la iniciativa es el Congreso. Yo espero que, por ejemplo, el día de hoy, una congresista de Perú Libre acaba de decir que para ellos ya no va a ser importante el tema de la Asamblea Constituyente en este momento, sino después, y eso ojalá que sea importante. Ojalá. Sería un cambio sin duda. Ahora, Iván, lo que hemos planteado hace un instante del adelanto de elecciones al 2023 es un proyecto de ley que todavía tendría que manejarse a nivel del gabinete ministerial. No ha sido discutido en esa instancia. Pero esto ocurre y se conoce, esta posibilidad, el día en que Otárola va al Congreso para hablar de las elecciones 2024 y hablar de cronogramas y de posibilidades de llegar a esa fecha. 2023 unos, 2024 otros. ¿Estamos en tensiones dentro del Ejecutivo en relación a este tema? Yo creo que el Ejecutivo recién se ha alineado al 2023 porque en el Ejecutivo también ya creo que se han comprado la idea de que, digamos, la ola de manifestaciones, algunas violentas y algunas no, básicamente la que hemos tenido en el sur del Perú y la que seguimos teniendo, por ejemplo, en Ica, yo creo que el Ejecutivo ya se compró la idea de que la única posibilidad para pacificar de alguna otra manera es el adelanto de elecciones este año. Yo lo que creo es que no sé si eso sea parte de la estrategia, sobre todo de algunos, por ejemplo, el bloque de la izquierda. El bloque de la izquierda no, digamos, ahora han dicho que ellos quieren de alguna otra manera o que van a apartar de su objetivo primario el tema de la Asamblea Constituyente, pero ellos siempre eran renuentes a aceptar un adelanto de elecciones tanto en el 23 como en el 24. No, ellos querían quedarse hasta el 26. Claro que sí, no, pero además ellos querían el referéndum en la Asamblea Constituyente. Sí, señor, yo lo que creo es que no sé si eso terminará de calmar los ánimos de cierta parte de un sector básicamente extremista, o posiciones extremistas en el Pero tal como lo dices, Iván, no tiene el Ejecutivo demasiado que ofrecer en el mediano plazo. Con Punche Perú, los acuerdos con los gobiernos regionales para obras, eso es un proceso mucho más de largo aliento. Pero fíjate, yo creo que el Ejecutivo sí tiene
al margen de la política formal, es decir, Ajá. al margen de la confrontación con el Ejecutivo, Ok. el Ejecutivo sí tiene, porque es Ejecutivo. ¿Qué propondrías? Por ejemplo, el Ejecutivo necesita cuanto antes acercarse a los gobiernos regionales. Por ejemplo, ¿qué ha dicho el gobernador regional de Puno? El gobernador regional de Puno, o el alcalde de San Román, que es el alcalde de Juliaca, ha dicho que él no puede hacer obras, él no puede recoger la basura y que de alguna otra manera lo que él necesita es que el Ejecutivo venga y le proponga acciones concretas. El gobernador regional de Puno ha dicho que él no está en ningún momento a favor de la Asamblea Constituyente o en un cambio de constitución, problemas urgentes. Y él obedece a lo que dice la gente. Evidentemente hay un uso un poco, digamos, contradictorio sobre lo que significa, lo que quiere la gente, pero yo creo que el Ejecutivo, adicionalmente, es decir, el Estado de Derecho no lo puede defender solamente con la acción de la Policía Nacional. Totalmente, eso No es lo puedes agotador hacer. además. Tienes que hacerlo, además, uno, con las instituciones, es decir, con el Poder Judicial. Por ejemplo, el Poder Judicial o el Ministerio Público. El Ministerio Público debemos saber quiénes son los vándalos que o energúmenos que han generado o están generando toda la ola de violencia en estos últimos días. Queremos saberlo porque eso va a permitir separar la paja del trigo, porque va a permitir conocernos a nosotros quiénes son los violentistas y quiénes de alguna otra manera reclaman o tienen reclamos que son legítimos y que además son amparados por la Constitución. Entonces, el Ejecutivo necesita cuanto antes una acción política, cosa que no la tiene en este momento, y una acción política Pero es tengo importante. mis dudas, las pongo sobre la mesa, que un acuerdo gobierno regional, gobierno central, a los radicales los calme. Exactamente eso, porque lo que tenemos que es separar la paja del trigo. ¿Qué es lo que quiere la gente? La izquierda dice, y eso es importante poder decirlo, la izquierda dice que el 65% de los peruanos quiere cambio de constitución. Oigan, eso es muy relativo en las encuestas. En Chile, casi el 90% de la población encuestada quería un cambio de la Constitución y se fueron para eso un proceso de asamblea y presentación que además perdió, acuérdate tú, con cerca del 62% de la población. Y ahora se encuentra en una situación en la que no va a poder salir porque todavía no tienen una carta magna en las cuales poder ofrecerle o que salga, digamos, de la soberanía nacional. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el momento de decir qué es lo que pide la gente. Y yo creo que eso es importante, separar la paja del trigo. ¿Quiénes quieren o quiénes tienen una estrategia ideológica y política detrás? Y quiénes tienen, evidentemente, protestas que sean absolutamente legítimas, ¿no? Okay. Eso es. Cuando el gobierno de la presidenta Boluarte finalmente, imaginemos que deciden que las elecciones sean el 2023 y presentan ese proyecto de ley al Congreso de la República, ¿tienes la sensación que ese juego político dejaría en manos del Congreso la solución del problema, la solución de los conflictos? Es decir, el Ejecutivo le dice, este es el camino, nosotros lo marcamos, ahora ustedes aprueben. Yo creo que eso es lo que quiere hacer el Congreso, la presidencia, para de alguna otra manera revelar o develar cuáles son las verdaderas intenciones de grupos maximalistas o extremistas, ¿no? Yo lo que tengo entendido y creo que de alguna otra manera existe es que, digamos, los grupos de izquierda sí quieren la Asamblea Constituyente ahora y por eso de alguna otra manera no están apoyando. Lo que ellos quieren es que el referéndum para la Asamblea Constituyente se dé y solamente con eso lo van a apoyar. Pero afortunadamente hay una congresista, en este caso la señora Margot Palacios, acaba de decir que ella de alguna otra manera renunciaría a este referéndum para que pueda haber unas elecciones anticipadas. Pero aquí hay otra cosa que es importante, Carlos, y probablemente se ha dicho muy poco. ¿Qué es lo que está sucediendo con los verdaderos reclamos y demandas en el sur del Perú? Por ejemplo, yo lo que considero, y lo he escrito en algunos medios de comunicación, lo que considero es que existe en realidad, lo que ha existido en realidad en los últimos días, en las últimas semanas, es una reacción del mundo rural campesino. Porque si tú te fijas muy bien, el mundo rural campesino se movilizó en Cusco, Arequipa, Andahuaylas, Apurímac. No fueron las urbes, fueron básicamente el mundo rural campesino que ha llegado acá a Lima. Acuérdate tú la foto, las imágenes, cómo despedían, como si hubiesen nuestros hermanos del sur venir en una guerra. Entonces es el mundo rural campesino quien ha reaccionado a una cosa que creo que es importante poderla debatir, que es la promesa de la modernidad liberal. La promesa de la modernidad liberal te decía una cosa: vamos a tener un Estado pequeño en la economía, así es, ¿ya? Pero vamos a tener un Estado eficiente. Mira, pero además decía otra cosa, que el crecimiento económico básicamente era impulsado por la propiedad privada y por la iniciativa privada. Esta promesa de la modernidad liberal no ha terminado de cerrarse, porque tú no entiendes, por ejemplo,
la reducción de las regiones mineras o en los distritos mineros sin el crecimiento económico, sin la inversión privada de la minería. No le puedes entender, por ejemplo, en Espinar que se reduzca en 40-50% la pobreza y pobreza extrema, no la puedes entender sin la inversión privada. Por un lado, el 80%, por ejemplo, el 80% de toda la inversión el 100%, el 100%, el 80% es inversión privada. No la puedes entender, es decir, no puedes entender el crecimiento económico del Perú sin la inversión privada. Pero por el otro lado, la modernidad liberal nos decía que teníamos que tener un Estado pequeño pero eficiente. Y no hemos tenido ese Estado pequeño y eficiente. Es decir, hemos tenido un Estado más grande en términos territoriales, gobiernos regionales, tenemos municipalidades, la descentralización, pero no tenemos un Estado eficiente. Max Weber decía que sin un Estado eficiente, el Estado no tiene historia. Y no hemos tenido un Estado eficiente. ¿Por qué? Mira la recaudación, el canon tributario, por ejemplo, de la minería, y mira cuánto se ha gastado en proyectos, en presupuestos, perdón, en proyectos y en programas de desarrollo. Del año pasado del año 2021 al año 2022, el canon minero, por ejemplo, creció en cerca de 166%. ¿Y qué han hecho con todo ese ingente dinero que han tenido, por ejemplo, las regiones del sur? Yo lo que creo es que el mundo rural campesino ha dicho, óigame, Lima, ustedes me prometieron a nosotros una modernidad liberal en el sentido de que iba a tener agua potable y desagüe y no la tengo hasta ahora. Pero ¿sabes lo que pienso? Sin quitarte la razón, que esa, como la cebolla, es una de las capas. Pero hay otra capa superior, más inmediata, que sí creo que tiene que ver con el reconocimiento y la empatía de esos sectores con el presidente Pedro Castillo, que era como ellos, y ellos sentían un nivel de identificación muy grande con él. Sí, porque hay una cosa que hay que decirlo con todas sus letras en este país, y poca gente lo hace, porque en este país, de una u otra manera, y eso es importante poder decirlo, en este país de una u otra manera existe todavía la discriminación y el racismo, y el presidente, en ese momento, el expresidente Castillo, lo que ha hecho es, cuando tú vas a ver los consejos descentralizados, me los he seguido todos además, el presidente apostaba, pero no solamente apostaba a esa dicotomía de entre el pobre y el rico, de entre una sociedad que genera la exclusión. Mira, tú conversas con cualquier persona que viene de otro país, te va a decir que esta sociedad todavía sigue siendo discriminatoria y racista. Y eso existe. Y sobre la base estructural de esas brechas que se no cierran, de que no hay agua potable, no hay desagüe, y encima que tienes una sociedad que es altamente discriminatoria y en algunos casos altamente racista, frente a eso, déjame decirte que hay un sector de la izquierda que se aprovecha, y sobre todo las izquierdas más radicales, como por ejemplo el maoísmo extremo, que ha estado y está también en estas manifestaciones. Ahora, evidentemente no son mayoritarias, pero sí han existido en estas protestas, que no son, digamos, el sendero luminoso de hace 30 años o 40 años, no son, pero es el maoísmo extremo. Es el maoísmo extremo, y solamente termino de cerrar esta idea, es el maoísmo extremo que cree, por ejemplo, en la productividad y la competitividad del agro, y cree además en una cosa que es fundamental, en lo que se llama, que es el proletariado minero, como ellos llaman, al capitalismo informal e ilegal y artesanal de la minería. Es decir, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que en este preciso momento los grupos de izquierda, las vanguardias más extremistas, ya ven que el capitalismo popular, el capitalismo informal puede ser aliados en un proceso revolucionario que puede estallar ahora, en un proceso constituyente y destituyente. Lo que te quiero decir además es una cosa importante, porque la modernidad republicana y liberal no puede seguir adelante si no consolidas el proceso de formalización de ese otro Perú que está absolutamente informal. Y acuérdate tú, la formalidad es sumamente base para la modernidad. Bueno, informal y olvidado, Iván, ¿no? Informal y olvidado. Ahora, me preguntaba mientras te escuchaba, un gobierno presionado en las calles, ¿no es cierto? Más allá de los radicales, por las justas demandas de las que estamos hablando. Tiene un ejecutivo que le dice, ok, te voy a hacer caso, 2023 voy a hacer todos los esfuerzos para hacer elecciones, pero necesito que el Congreso me lo apruebe. Voy al Congreso con mi proyecto, primero lo debato en el Consejo de Ministros y el Congreso me dice no. Entonces mi pregunta es, o me acusan de débil por intentar negociar de alguna manera y darle sentido a la protesta de la calle. ¿Qué hace un gobierno que se ve acorralado de esa manera? ¿Cómo responde? Volver a reconstruir la legitimidad. ¿Y sabes con qué debería reconstruir el gobierno y no lo puede hacer? Es mirando el juego extraparlamentario y extrapolítico. Y el juego extraparlamentario y extrapolítico está en el inmenso mundo popular que existe en el Perú.
un mundo popular de capitalismo, como te digo, capitalismo informal, pero no solamente eso, de emprendedores, No, seguro. que lo que quieren en este preciso momento es que de alguna otra manera se haga respetar el Estado de Derecho porque no pueden, han perdido, siguen perdiendo. Ese mundo popular, plebeyo, emprendedor, necesita legitimarse con un gobierno que los atienda y que no solamente los atienda, sino que construya una agenda popular, productiva, una agenda Perú con amplios sectores de la mayoría nacional, que estoy seguro que lo que quieren es, sí, bien, estoy en contra de este gobierno y estoy en contra y quiero más de la modernidad liberal, pero lo que no quiero es violencia. Entonces, la única manera de legitimarse de este gobierno es conversando con el amplio Perú emergente, popular y plebeyo que no está en las calles. ¿Y sabes por qué no está en las calles? ¿Pero querrá conversar, Iván? Sí, claro que sí. Pero ¿Tienen interlocutores válidos? El gobierno no va hacia esos lugares, no va hacia los gremios, no va hacia Gamarra, no va hacia los emprendedores. Es decir, lo que te quiero decir además es otra cosa que creo yo es importante. Por favor. ¿Sabes por qué no hubo la toma de Lima y por qué ha fallado la izquierda? Porque la izquierda lo que puso adelante fue la Asamblea Constituyente, ideologizó en extremo una protesta que podía haber tenido un amplio, una base demandas, digamos, mucho más amplia y más ancha en la sociedad. Porque esta no era la Marcha de los Cuatro Suyos. En la Marcha de los Cuatro Suyos participaron sindicatos, gremios empresariales. Sin duda. Y aquí no. Aquí lo que ha hecho la izquierda es solamente, y por eso yo creo que la toma de Lima no ha cumplido los objetivos que quisieron, que justamente tomar Lima, porque ideologizó tanto que los sectores populares, emprendedores, los sectores populares del capitalismo emergente en este país, que se las pelean todos los días, que se levantan a las 6 de la mañana y no saben si van a llegar al día porque la seguridad está terrible, a esos sectores no los colocó dentro de una amplia plataforma. Y esos sectores no precisamente piden la Asamblea Constituyente, ojo, esos sectores lo que piden es que el Estado justamente... Son las preocupaciones. La modernidad, exactamente. Y yo creo que ahí se equivoca la izquierda cuando dice el 65% de la población quiere Asamblea Constituyente, igual pasó en Chile en el 90%. Y miren la situación que está. Decían, por ejemplo, que los pueblos identitarios estaban con un cambio de constitución y los pueblos identitarios, es decir, los pueblos indígenas, como el caso de los mapuches, votaron absolutamente en contra de las... Pero para cerrar, siendo, digamos, interesante y clarificante como lo estás planteando, tampoco podemos perder de vista que en algún momento tenemos que emprender una discusión amplia sobre la necesidad de un cambio constitucional, sobre todo del capítulo económico, que no está escrito sobre piedra. No te digo qué nuevo hay que poner, será parte de una discusión, pero sí creo que el modelo liberal justamente no resolvió los problemas de las grandes mayorías del país. Pero Carlos, yo te digo una cosa. Cuando tú vas a Espinar, yo conozco muy bien el corredor minero. Ajá. Cuando vas a Espinar, te vas a dar cuenta que hay un ingente crecimiento de clase media. Y clase media, yo he conversado con proveedores que son mestizos y cholos como cualquier peruano como somos. Y han ganado mucho dinero y además están anclados, son proveedores locales, están anclados a una enorme cadena mundial como es la minería. Yo creo que ahí sí ha triunfado parte del crecimiento económico. Y lo que te digo, lo que falta en esta parte de este modelo, y justamente lo que yo creo una de las cosas importantes es relanzar lo que yo llamaría la promesa republicana y liberal, es la parte del Estado. Yo no creo que el Estado, la descentralización, por ejemplo, haya fallado. No lo creo, porque decir que la descentralización ha fallado es quitarle además las responsabilidades a los gobiernos regionales o a las autoridades para solucionar los problemas locales. No podemos hacer eso. Lo que ha fallado es justamente no entregarle mayores competencias, no tener partidos políticos. ¿Qué partidos políticos, por ejemplo, en el sur, aparte de los partidos políticos de izquierda, qué partidos políticos representan a ese mundo capital, capitalista? ¿Tú crees que en Puno, por ejemplo, la gente quiere socialismo? En Puno, donde existe, Puno sería algo así como la región ideal de Hayek, ¿no? ¿Tú crees que quisieran socialismo en un mundo informal? Es increíble, no puede pasar eso. Lo que ellos votan es por otra cosa. Pero ¿quién representa ese capitalismo popular? Donde ha triunfado, sí, esta parte del crecimiento económico. Cuando tú dices del 100%, del 80% es parte del crecimiento, yo creo que todo está en discusión. Claro que todo está en discusión, inclusive el papel del Estado. Hay sectores de la derecha que creen que es una Biblia la Constitución. Es que no puede ser todo, puede estar... Pero lo que no puedes hacer es partir de algunas cosas que probablemente puedan sonar bien, pero no sean exactamente verdaderas. Como por ejemplo, que el crecimiento económico no le llegó a todos.
recorre la zona, por ejemplo, recorre Chumbivilcas, Belí, El Ibitaca, Chamaca, te vas hasta Chalhuahuacho y te vas a dar cuenta del enorme boom de el desarrollo de la minería y que gente que está anclada a una cadena de valor muy importante y que tiene a sus hijos y tiene empresas, sus hijos en Lima, en Arequipa, te vas a dar cuenta que hay una revolución del capitalismo muy importante. Sí, bueno, es un lado del país. Habla con el alcalde de Caballococha. Tiene que encargarse de 190 asentamientos humanos dispersos en la selva y no les puede poner agua. Y eso es porque no tiene ni dinero ni forma de encarar un proyecto como ese. Y eso es justamente, como te digo, parte de la falla de esta promesa de modernidad liberal, donde el Estado ha fallado en todas, primero porque no le ha dado demasiadas fortalezas. Por ejemplo, ¿sabes cuántos trabajadores existen Para cerrar, por favor, en el Ejecutivo? ¿Cuántos trabajadores existen en todo el Ejecutivo y cuántos solamente existen en servir? Y servir de alguna otra manera es la burocracia más eficiente, la burocracia más apta que tenemos. ¿Cuántos tenemos? No tenemos. Lo que yo te quiero decir como para cerrar esta parte, por favor, que es que el sueño tiene que, de alguna otra manera, refundarse. El sueño republicano y liberal, donde tengamos un Estado eficiente que pueda servir a sus ciudadanos, tenga que refundarse y que el crecimiento económico llegue para todos. Correcto. Iván, te agradezco muchísimo. No, muchas gracias. Esa mirada abre nuevos panoramas, nuevas posibilidades de discusión. Gracias. No, gracias a ti, Carlos. Muchas gracias. Iván Arenas, analista político y periodista, ha estado con nosotros. Ha sido muy interesante conversar con él. Siempre las miradas amplias, diferentes. Henry Manchik